Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de esta tarde, que es un mensaje que pues tiene mucho que sacar, pero a veces solo sacamos lo que vemos o leemos. Cuando hemos leído sobre el anatema, nos lleva sobre a pensar en Acán, ¿verdad? Cuando sacó aquel anatema que el Señor ha dicho no tocar, que no tocara, pero él se lo llevó, lo enterró y ¿qué pasó? Bueno, hubo un gran conflicto. Y ustedes recuerdan qué le pasó a Cam, y no solo a Cam, a toda su familia. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cuál fue la consecuencia tan grave de haber tomado aquello que Dios dijo que no? No sé si alguien nos recuerda. ¿Sí recuerdan? No, no, Se no. murieron. Más sí, murieron, porque no solo le cayó a Cam, le cayó a toda la familia y el Señor fulminó a todos, ¿verdad? No solo a uno, fulminó a todos. Entonces a veces vamos y recordamos y creemos que a veces el anatema puede ser un adorno, puede ser esto, puede ser lo otro, pero no entendemos que el anatema empieza desde nuestro corazón. Ahí es donde brota todo. Y hoy el tema es el anatema en mi vida, en mi familia y en mi generación. Y es importante entender de dónde podemos empezar o dónde puede empezar el anatema. Bueno, empieza en mí, luego llega a mi familia y luego afecta a mis generaciones. A Cam no le afectó solo a él, ¿verdad? Tuvo consecuencias a su familia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ya habíamos tocado en la parte del anatema, pero bueno, vamos a recordar un poquito qué es el anatema. Y la palabra anatema viene del griego anatema, algo que significa que es algo separado, puesto aparte, maldito. O sea, eso tiene tres términos bien fuertes, ¿verdad? Algo separado, puesto aparte, maldito. En hebreo, eso es en griego, en hebreo equivale a jerem o jerem, consagrado a destrucción. Oiga qué fuerte es en hebreo, ¿verdad? Consagrado a destrucción es lo que significa anatema. Ahora, en la Biblia significa algo apartado de Dios, algo bajo maldición o juicio, algo que contamina y trae consecuencias espirituales. Eso es el significado bíblico. Esas tres. Ahora, en la base bíblica, en Josué capítulo 6, versículo 17, nos habla de la siguiente manera. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos dice también, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículos 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. El anatema implica, ¿qué implica el anatema? Bueno, el anatema implica una separación de Dios más consecuencias espirituales. Oiga lo grave que es esto, ¿verdad? Porque eso es lo que implica el anatema. Separación de Dios y no le resta, le suma consecuencias espirituales. Ahora, el anatema no solo es objeto, no es solo un objeto, es también es actitud. Y qué interesante esto, porque muchos creen que el anatema es solo algo externo, un objeto o ídolos. Pero la Biblia revela todavía algo más profundo, que muy pocos se atreven a hablarlo. Y es que el anatema también puede estar en nuestro corazón. Y cuando hablo esto, y creo que el Señor nos va hoy a hablar, porque hasta que siento mi corazón ahí donde empieza el Señor a, wow, porque hay que cuidar lo que hay en nuestros corazones. Hay que cuidar lo que hay en nuestros corazones. Ejemplos, ¿cuál es el ejemplo de un anatema interno? ¿Cuál es el ejemplo de un anatema interno? Bueno, Esteban levantó la mano. Sí, es que está compartiendo la pantalla de WhatsApp. No, ¿sabes qué está? Arriba hay uno que dice Pistis, grupos de fe, y otro que dice Meeting.
No, es que Sí, nosotros estamos viendo que está compartiendo la pantalla de WhatsApp abajo, entonces eso va a quedar en la grabación. sí es cierto. Sí, está compartiendo la pantalla, no sé qué es eso. Vamos a ver. ¿Y qué se está viendo? ¿Solo nos vemos nosotros? ¿Hay algo que está? No, el chat suyo. Vamos Nos a Yo ver. a vemos todos todos, los pero veo, vamos a ver más yo a del todos chat. los veo, yo a todos los veo. Nada más ponga a dejar de compartir, ¿ah? Ok, listo. Y Listo. ahora sí, Ok. Entonces, en los ejemplos de anatema interno tenemos envidia, celos, odio, amargura, rebelión, idolatría del corazón. Ahora mi pregunta es, ¿este anatema es un objeto externo o es un objeto o es algo interno? Porque pregunto, Acam, ¿de dónde nació su deseo de fallarle a Dios? De No fue acá desobedecerle que a le Dios. falló, quien le falló fue el ejército. El ejército de acá fue ¿cómo se llama? Un soldado fue el que se llevó eso y lógicamente por la desobediencia murieron todos. El pueblo de Israel fue destruido. Entonces, ¿quién fue el verdadero culpable? ¿O dónde nació ese La codicia en el en el hombre, corazón? sí, en el En hombre, el sí. corazón. Ahora, en Santiago capítulo 3 versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toda obra perversa. En Gálatas 5, 19, 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonestó, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obras de la carne, enemistades, pleitos y celos. Esto revela una verdad muy fuerte que nosotros tenemos que entender. Y es que el anatema no solo se guarda, se manifiestan actitudes. Se manifiestan actitudes. Ahora, el anatema en mi vida personal, y es que antes de hablar de familia o de generación, Dios trata conmigo primero. Yo no puedo irme más allá. No puedo. Es muy difícil irnos más allá si no trata Dios primeramente conmigo, ni yo me doy cuenta de lo que yo verdaderamente debo cambiar. En Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señales de anatema en la vida personal. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nosotros amamos la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Bueno, señales de anatema en la vida personal es la falta de paz constante. La paz es la falta de paz constante, es algo que ahora agobia a muchas personas. Usted no tiene paz, usted se siente agobiado, usted se siente porque no hay confianza, hay falta de paz constante, hay un estancamiento espiritual, hay pecados ocultos y todos tenemos pecados ocultos. No vamos a decir que no, todos aquí tenemos pecados ocultos, que solo Dios y nosotros conocemos. Todos lo tenemos. Y hay una resistencia a la corrección. Nos resistimos a ser corregidos y tenemos una vida doble, una doble vida. En Isaías capítulo 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué produce el anatema? Bueno, el anatema produce una separación de Dios, primero, un bloqueo de Dios, una separación de Dios, un bloqueo espiritual bien grande y una frialdad espiritual. Creemos que estamos muy bien, creemos que nosotros tenemos la razón, que nosotros somos
y en realidad estamos más perdidos porque tenemos cosas guardadas que están afectando nuestro corazón. Estoy empezando en mí y estoy afectando mi familia, y no solo mi familia, mis generaciones. Ahora, el anatema dentro de la familia. Aquí vamos a entrar en lo que hoy viven muchas familias cristianas. Oiga, en lo que viven muchas familias cristianas. Y son pecados modernos que actúan como anatema. Y usted dirá, ¿cuáles son cuáles? Bueno, la envidia entre hermanos, celos en el matrimonio, odios guardados, competencia familiar y falta de perdón. Aquí estamos viendo que ninguno de los que están, de los anatemas que estamos hablando, han salido de un adorno que me trajeron de algún lado, de un cuadro que me pintaron, de una camisa que me trajeron, de una copa que compré. Aquí no está saliendo de ningún lado esto. El Señor nos está hablando de lo que tenemos y cargamos nosotros en nuestros corazones, que eso es lo que está afectando mi vida, mi familia y mi generación. Ahora, ¿qué será lo que nos quiere llevar el Señor esta tarde con este tema? ¿Será que a darnos cuenta que hay cosas que todavía guardamos en nuestros corazones, que escondemos y que el Señor necesita liberar? En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cuántas personas o cuántos los de aquí a veces nos sentimos amargados, enojados, con ira, gritería, con todo esto? Y la misma palabra dice, quítese de vosotros todo esto. En Mateo 12:25 también dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuando esto entra a la casa, se rompe la unidad. Oiga qué tremendo. Y este mensaje se hizo hace 22 días. Cuando el anatema entra a casa, se rompe la unidad de la familia. Cuando el anatema entra a la iglesia, cuando hablamos primero de la iglesia, desune a los hermanos de la iglesia. Pero aquí estamos hablando de casa, de familia. Rompe la unidad. Se pierde la presencia de Dios. Y se abre puertas espirituales. A veces pensamos que la presencia de Dios está en nuestras casas. Pero si nos examinamos, podríamos darnos cuenta que no es así. Cuando no hay unidad y hay desunión, la presencia de Dios no está en nosotros ni en nuestras casas. Cuando no obedecemos lo que Dios manda, no está la presencia de Dios. Y se abren puertas espirituales que vienen ¿a qué? A tratar de destruir, a tratar de lo poco que queda en pie, venir a tumbarlo y apartarlo del Señor. Hay un caso bíblico clave y es Acán, el anatema culto. En Josué 7, ¿qué fue lo que pasó? Dios dijo, todo era anatema, pero Acán tomó lo prohibido. Fue Acán el que tomó lo prohibido. Fue él directamente el que tomó lo prohibido. No fue el ejército, fue él el que lo tomó. Y lo hice en Josué capítulo 7. Acán tomó lo prohibido. Y Dios dijo, todo era anatema. Pero él le valió, él fue y lo cogió. Y tras de eso llega Acán, coge el anatema y va y lo esconde. ¿En dónde? ¿Dónde lo esconde? En su casa. Acán lo esconde en su casa. Imagínense, todavía peor la situación. El Señor le dice, no tomes nada de ahí. Acán no obedece. Acán va, lo coge y se lo lleva y lo esconde en su casa. ¿Cuál fue el resultado? Israel perdió la batalla. ¿Por causa de quién? De Acán. Dios se apartó.
Y toda la familia, oiga, toda la familia fue afectada. Y no fue la familia la que fue a tomar el anatema. Fue solamente Acán el que tomó el anatema y lo llevó a su casa a esconder. Por una persona se vio afectado toda su familia. Por él fue involucrada toda su familia. Nos damos cuenta el peligro de que por uno se puede afectar al otro. Y no lo estoy diciendo yo, porque aquí cualquiera me puede decir, ya no, pero ese fue el pecado de Acán. Pero la palabra de Dios lo está diciendo, que afectó a su familia. Josué 7:11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dentro de sus enseres, ahí fue Acán a guardarlo en su casa. Ahora, ¿cuántos Acanes podemos saber hoy acá? Que tenemos guardado en nuestros corazones, dentro de nuestras casas, dentro de nuestra familia, que va a afectar a nuestra generación. ¿Qué es lo que tenemos guardado? Y esta palabra es fuerte porque aquí el Señor nos va a confrontar de que no es un adornito ni es esto, no, no, es lo que hay en nuestros corazones verdaderamente que Dios sí conoce. Porque aquí nosotros podemos ponernos, ay no, todos como verdad, esos santos que salieron ahora en Semana Santa, todos somos buenos y nos ponemos mantas blancas y salimos con palmeras y todo. Y podemos engañar a medio mundo, pero Dios sí sabe qué es lo que nosotros guardamos en nuestros corazones. Y eso puede estar afectando a nuestras familias hoy. Y si no nos ponemos a examinarnos, esto va a afectar también a nuestras generaciones. Nuevamente repito, ¿quién fue el culpable? Fue Acán. Porque no supo escuchar la voz de Dios cuando dijo, esto no lo tomes. ¿Y qué creyó? Que Dios no lo estaba viendo. Cuando agarró y se llevó o sea, Dios lo está viendo, Dios nos está viendo, nosotros también. Pero a veces somos o creemos ser yo no sé, tan inteligentes que creemos que podemos engañar a Dios. Ahora, hay una revelación muy poderosa y es que un pecado oculto en uno puede afectar a toda la familia. Un pecado oculto puede afectar a toda la familia. Y qué lamentable es esto, porque cuántas familias han sido, o cuántas de nuestras familias han sido afectadas por un pecado oculto que alguno tiene y que guarda en su corazón. Y aquí es el momento de ponernos a pensar. Porque empiezo yo, ¿verdad? A examinarme. ¿Qué es lo que ha afectado a mi familia? Este ejemplo que Dios nos da de Acán es o sea, tan grande y tan importante para darnos cuenta que nosotros podemos ser el Acán que puede llevar a nuestra familia a la destrucción. Que podemos llevar a nuestra familia, como llevó Acán, a nuestras familias, a una muerte espiritual. Ahora, el anatema generacional. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no significa castigo injusto. Esto no está significando un castigo injusto, sino patrones que se repiten. Patrones que se repiten en violencia, infidelidad, brujería, idolatría, odios familiares, ruinas espirituales. No sé, cuando vemos un padre que es alcohólico, sus hijos son alcohólicos, sus nietos son alcohólicos y su generación sigue siendo alcohólicas hasta que alguno se levante y diga, yo rompo con esto. Porque no son patrones que vamos repitiendo. Son patrones que se van repitiendo generacionalmente. Que muchos le llaman maldiciones generacionales, pero no, son patrones que se repiten generacionalmente.
Y que usted podrá orar y podrá renunciar y podrá hacer un montón de cosas, pero si hasta que usted ponga de su parte y se pare firme con la ayuda de Dios y diga hasta aquí, eso se va a romper. Mientras tanto van a seguir en el mismo, este, en el mismo camino. Ahora, hay ejemplos bíblicos cuando Abraham mintió, cuando Isaac repitió y Jacob engañó. ¿Recuerdan eso? Sí. Cuando Abraham mintió, Isaac repitió y Jacob engañó. Patrones que pasan de generación en generación. Y eran siervos de Dios. O sea, que ni usted ni yo estamos anuentes o exentos, perdón, a no pasar por esto. Ay, no, pero yo soy siervo y yo no fallo. No, claro. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué pasó? Patrones que se pasaron de generación en generación. Ahora, ¿cómo entra el anatema hoy? Y ese es un punto muy importante. ¿Cómo entra el anatema hoy? Y lo que tenemos que entender es que para la iglesia y para las personas y familias es muy importante, familias cristianas, por supuesto, es muy importante entender que las puertas abiertas son por medio de pecados ocultos, prácticas ocultistas que lamentablemente está pasando dentro de las iglesias, objetos consagrados a brujería, objetos consagrados a brujería, falta de perdón, palabras de maldición y desobediencia constante. Por nombrar algunas, porque hay muchas, ¿verdad? Todo lo que no le agrada a Dios, usted lo transforma en un anatema dentro de su corazón. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Cuando yo leo esto y no traerás cosa abominable a tu casa, me pregunto, y cuando en nuestros corazones encontramos aquellas cosas que hemos visto, que está entrando a nuestra casa, ¿qué es lo que estamos introduciendo a nuestra casa? Falta de amor, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Falta de amor. ¿Qué van a transmitir nuestros hijos a sus hijos? Falta de amor. Y sus hijos a sus hijos, falta de amor. ¿Qué estamos introduciendo en la casa? Porque muchas veces ni siquiera es el objeto. Ahora, si usted introduce un objeto consagrado a la brujería es porque ya usted tuvo que haber ido donde un brujo que le dio para la suerte, para un amarre, para él. Entonces ya ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero ya es directamente ya con el ocultismo. Que creo que eso, pues aquí, ninguno, ¿verdad? Espero que ninguno. Pero la falta de perdón, las palabras de maldición y desobediencia constante, eso es una puerta que se abre de par en par. Y a veces ni siquiera hay necesidad de abrirlo toda, con solo una endija. Ya usted le abrió una endijita a Satanás para que entrara. Ahora, ¿cómo rompemos con el anatema? ¿Cómo podemos romper el anatema? Este es el punto, yo creo que este es el punto clave de este estudio hoy. ¿Cómo rompo con el anatema? Hay que reconocerlo. Hay que reconocer el anatema. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es declarar el pecado, dice la palabra en Salmos. Es no encubrir más mi iniquidad. Es confesar mis transgresiones delante del Señor. Y saber que Él va a perdonar la maldad de nuestros pecados. Es reconocerlo. Es entender que en mi corazón hay anatema guardado.
No tenemos que ser como Acán para ir a enterrarlo debajo de la casa. Lo tenemos en nuestro corazón. Ahora, también el arrepentimiento genuino. Ya vimos que tenemos que declarar, tenemos que reconocer. Ahora tenemos que llegar al punto de tener un arrepentimiento de verdad. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nosotros no nos hemos arrepentido verdaderamente, no hay paz en el corazón de ninguno. No hay paz. Hay una incertidumbre total en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden dormir sin paz? Yo creo que ninguno. Estamos levantando, estamos pensando y esto y que lo otro. No hay paz dentro de nuestro corazón. Hay que tener un arrepentimiento de verdad. Hay que reconocer, ir al arrepentimiento. Pero hay que sacarlo oculto, que a veces eso es lo que no queremos. Hay que sacarlo oculto, como Acán. Hay que quitarlo todo. Pero me recuerdo mucho la prédica de Omar, cuando dijo que nos presentamos ante Dios, y eso se me quedó grabado porque es cierto, nos presentamos ante Dios y nos presentamos así. ¿Cómo está Dios? Señor Padre, bueno, gracias. Y con la mano escondiendo lo que tenemos. Y ya el Señor, conoce lo que usted tiene detrás de su mano, de lo que tiene escondido detrás de su mano. Y nosotros en nuestra ignorancia creemos que el Señor no lo sabe. Que el Señor no lo sabe. Pues resulta que Él sí lo sabe. Entonces tenemos que sacarlo oculto y ponerlo delante del Señor. Decirle, Señor, aquí está. Esto es lo que yo tengo. O son estos los que yo tengo. Porque pienso que no solo uno, hay muchas cosas en nuestros corazones aún. Hay que restaurar la familia. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que restaurar la familia. Y eso es muy difícil para muchos, o para todos. Pero hay que restaurar, porque hay una promesa que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para servirle a Jehová, tenemos que empezar a sacar lo oculto, a arrepentirnos de verdad y a reconocer. Ahora hay que llenarnos de Dios también. Difícilmente, si nosotros no nos llenamos de Dios, no vamos a poder lograr estos pasos tan importantes. Y en Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Hay que llenarse de Dios. Y cuando nos llenamos de Dios empieza a cambiar nuestra vida. Nuestra vida empieza a ser diferente y empezamos a caminar distinto. Empezamos a ser totalmente hijos, verdaderamente hijos de Dios. Pasamos de ser gente que decimos ser cristianos a ser conocedores verdaderamente de Dios. Ahora, ¿cuántos hay que son cristianos, pero nunca han conocido a Dios? ¿Cuántos? Lamentablemente hay muchos que dicen, yo conozco, yo soy cristiano, pero nunca han tenido una relación verdadera con Dios. Y ahí está el punto, que no pueden estar llenos de la presencia del Señor. Ahora, hay que tener una guerra. La Biblia nos habla de guerra espiritual y es una guerra espiritual en la familia. Y no podemos ignorar esto. Hay una guerra espiritual en la familia. Y es que el anatema abre puertas espirituales. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y yo no sé si si ustedes recuerdan que nosotros habíamos visto este tema sobre quiénes eran los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. ¿Sí recuerdan que habíamos visto este tema? Estos no son demonios
y recuerdan que estos no eran demonios como los que mueven la silla y llegan y le dicen a usted, ¡bu! Esos no son esos demonios. Esos tienen rangos muy elevados para destruir a un hijo de Dios. Y vea lo que dice Efesios 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es una lucha contra nosotros mismos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, no es solo emocional, no es solo psicológico, es que es espiritual esta situación. No es algo emocional y que, ay, yo siento esto y me emociono. No, no, es algo espiritual. Es algo espiritual. Nuestra lucha constante no es contra la persona que me está atacando. Nosotros tenemos que ver quién está detrás de la persona que me está atacando y qué es lo que se está levantando detrás de ella para venir en contra mío y contra ese ataque, en contra de mi familia, en contra de mi vida y en contra hasta de mis generaciones, para afectar mis generaciones. ¿Qué es lo que guardamos en nuestros corazones? ¿Qué es lo que no queremos soltar? ¿Qué es lo que no queremos entregar? Porque tarde o temprano va a pasar algo como pasó con Acán. Va a suceder. ¿Ustedes creen que Acán pensó en que ese tesoro lo iba a tener ahí escondido para siempre? Que Dios no iba que lo estaba viendo y que lo iba a sacar a luz. Dios nos da una oportunidad a nosotros de entregarle a Él estas cosas para que no nos avergoncemos después. Ahora, vamos a preguntarnos esta tarde. ¿Hay algo oculto en mi vida? ¿Hay algo oculto? ¿Hay algo que esté ocultando yo en mi vida? Que lo que me hace... Vea, siempre he dicho eso. El Señor nos dejó una pista para darnos cuenta quiénes eran los verdaderos hijos de Dios. Y era por sus frutos. No por su linda oratoria o por su, como dirían popularmente, por sus habladas. No, es por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y es ahí donde podemos ver a una persona cuando no es verdaderamente un siervo ni un hijo de Dios. Es alguien que trabaja para Dios o trabaja según, ¿verdad? Para la obra, pero al final no es un siervo de Dios, no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo oculto en su vida que no lo deja crecer espiritualmente, no lo deja avanzar, usted lo ve estancado o estancada siempre. Porque no son los años dentro de una iglesia, porque hay personas que han estado toda una vida dentro de la iglesia y al final se van para el infierno. No se trata de eso. Se trata de entregarle al Señor lo que hay oculto en el corazón. Hay rencores en mi familia. Hay rencores en mi familia. Estoy repitiendo patrones. Estoy repitiendo patrones de mis antepasados. Hay división en casa. Estoy obsesionado completamente, estoy obedeciendo completamente a Dios. Ay, yo soy muy obediente, pero puedo garantizarles que ninguno de los que estamos aquí somos obedientes completamente a Dios. Y yo estoy siendo muy sincero. Somos obedientes completamente a Dios. Si todas estas cosas están sucediendo, y para mí hoy el Señor me está hablando personalmente a mí, les voy a ser sincero. Hay algo oculto en mi vida, hay rencores en mi familia, estoy repitiendo patrones, hay división en casa, estoy obedeciendo completamente a Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere verdaderamente hoy hablarnos? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos? Que a veces, tal vez, tenemos mucho ego
mucho orgullo, mucho envanecimiento para poder hacer lo que Dios quiere. No lo que el hombre quiere, lo que Dios quiere. Y el orgullo, déjeme decirle que se transforma en un anatema en nuestro corazón. Dicen que había una familia cristiana que servía en iglesia, que sirvió por muchos años dentro de una iglesia, pero siempre vivían en conflictos. Era una familia cristiana, pero siempre dice que vivían en conflictos. Sus hijos eran rebeldes, matrimonios en crisis, su matrimonio en crisis, discusiones constantes, oraban, ayunaban, pero nada cambiaba. Un día en consejería salió a la luz. Había resentimiento de años, odio entre hermanos, palabras de maldición entre ellos. Y aunque iban a la iglesia, el anatema estaba en el corazón. Cuando decidieron pedirse perdón y restaurar relaciones y quitar el orgullo, la atmósfera cambió completamente en ese hogar, dice. Cambió totalmente. Volvió la paz, hubo restauración y Dios comenzó a orar nuevamente. No nos podríamos estar identificando en esta historia que por creer que estamos metidos en una iglesia, estamos bien, pero siempre hay conflictos. ¿Qué quiere decir? Que no estamos bien, que hay un anatema en nuestro corazón. Un anatema que necesitamos, con la ayuda de Dios, que el Señor lo arranque y entregárselo a Dios y que el Señor lo quite. ¿Nos está hablando Dios hoy o estamos ignorando la palabra de Dios? ¿Nos está enseñando el Señor algo esta noche? ¿O somos de los que solo oímos pero no escuchamos? El Señor dijo que tiene oídos, que oiga. El anatema no siempre lo vamos a ver, pero sí se siente, pero siempre se siente. Divide, contamina y detiene la bendición. Pero hay esperanza, hay esperanza. Y Cristo rompe todo anatema. Cristo rompe todo anatema y Dios hoy, el Señor puede romper todo anatema, porque en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un De un madero. madero. Hoy el Señor hace más de 2000 años fue ese madero a entregarse por usted y por mí. Hace más de 2000 años Él se sacrificó por nosotros para romper toda maldición del pecado. Ese hombre que dicen que caminó casi 600 metros con una cruz que pesaba no sé cuántos kilos, que no había dormido no había dormido durante toda la noche, donde fue lastimado, donde fue golpeado, donde fue humillado. Ese hombre no se rindió hasta llegar a aquella cruz por usted y por mí, para que hoy nosotros podamos llegar a Él y romper con todo eso que hay en nuestros corazones. Ese hombre que también sintió miedo en el Getsemaní. Ese hombre que sintió temor y que hasta le dijo al Señor, Señor, pasa esta copa. Pero al final, ¿qué le dijo? Hágase tu voluntad. Dice que el Señor sudaba gotas de sangre. Y eso científicamente está comprobado, que cuando usted está en un estrés absoluto, o sea, al punto del estrés, empieza usted a sudar sangre. Imagínense cómo está el Señor Jesús. ¿Para qué? Para darnos hoy libertad y tener toda la, sentirnos hoy confiados de que podemos ir a Él para que Él rompa con todo eso que hay todavía en nuestros corazones. Ese anatema que se ha quedado ahí y que hemos guardado por años en nosotros. Y que cada uno de nosotros, solamente ustedes y yo, conocemos. ¿Qué es lo que debemos hacer hoy?
Acán cometió uno de los peores, de sus peores errores, y fue no escuchar a Dios y escuchar su corazón en lo que había de él. Hoy nosotros también o escuchamos a Dios o escuchamos nuestro corazón, que es bien engañoso, dice la palabra de Dios. Este tema nos lleva a pensar verdaderamente y a meditar y a examinarnos qué es lo que está sucediendo con nosotros, qué está sucediendo en nuestros hogares, qué está sucediendo en nuestras familias, en la familia Vázquez, en la familia Quesada, en la familia Miranda, en la familia Vargas. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo, Dios, ¿por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no hay? ¿Por qué siempre hay pleitos? ¿Por qué siempre hay esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que no hemos dado? Y esta noche el Señor nos recuerda, nuevamente lo va a repetir, que hace más de 2000 años Él fue a esa cruz para liberarnos hoy de todo eso que hoy hay ahí. Acá no topó con mucha suerte, ¿verdad? Fueron fulminados él y su familia, dice la palabra de Dios. Hoy el Señor a nosotros nos da una oportunidad. Pero ¿hasta cuándo va a llegar esa oportunidad? Dios es amor, sí, pero fuego consumidor también es. Y hoy nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, es el que aboga por todos nosotros, por todas nuestras metidas de patas, de todos nuestros pecados. Él es el que va, Padre, no los fulmines, no fulmines a Esteban y a André. Mira que mira, dale la oportunidad. Yo sé que yo me imagino al Señor Jesús en aquello, con el Padre defendiéndonos. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nos ha defendido con el Padre? Y yo lo sé porque sigo aquí. Sin merecerlo, sigo aquí. Ustedes siguen acá. Hoy es un día que nos debemos de entregar al Señor. Hoy es un día que debemos de dejar de aparentar, porque la apariencia no vale absolutamente nada. Aparentar de frente a un hombre que al final va a ser juzgado igual que yo, en lugar de ser transparente y sincero delante de quien me va a juzgar y el que me ve todos los días, en lo oculto y en todo momento. No sé si se dieron cuenta que el enemigo al principio quiso tambalear el mensaje. No sé si lo notaron, pero el Señor es fiel. Sí, Y lo que el Señor tiene para nosotros es para nosotros. Es para nosotros. Así que este era el tema de hoy. Creo que hoy traté de hacer el tema muy directo para que lo comprendamos y podamos entender qué es lo que el Señor quiere que saquemos de nuestros corazones. Porque hoy el anatema no está guindando en una pared ni guindando en una cortina. El anatema lo tenemos acá, guardado en nuestros corazones. Así que le doy gracias a Dios porque el Señor nos permite poder traer este mensaje y no solo hablarles a ustedes, porque me habla a mí también, nos habla a todos los que hoy estamos acá. Entonces doy gracias a Dios por eso y bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite.